Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe'e. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de las bienaventuranzas, ese proyecto de vida que nos propone el Señor. Siempre les digo que nos decía San Agustín, Dios propone, Dios no impone. Y el querer de Dios es que nosotros seamos felices. El querer de Dios es que nosotros amoldemos nuestra vida a la palabra de Dios, al querer de Dios, a la propuesta de Dios. Y esa propuesta está desde el inicio de las Sagradas Escrituras. De hecho, dice en Eclesiástico Sirácides que nacemos con los 10 mandamientos incluidos o inscriptos en cada uno de nuestros corazones. Nacemos con la conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Por eso el niñito de 2 o 3 años, cuando le saca el juguete a su hermanito, sabe que está haciendo mal. ¿Por qué? Porque tiene en su corazón el concepto de lo bueno y de lo malo. Y la palabra de Dios viene para justamente reafirmarnos en eso. Jesús, Maestro de vida, vino a enseñarnos. Y para poder aprender la palabra de Dios, lo primero que necesitamos es darnos cuenta de que necesitamos de Dios. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, sin mí nada pueden hacer. Y realmente necesitamos de Dios. Cuando la persona vive su vida de acuerdo a su criterio, de acuerdo a sus intereses, a sus intenciones o sus pasiones muchas veces, posteriormente se encuentra con resultados negativos, resultados que le traen dolor, resultados que dañan la vida. Y no solamente, acuérdense que formamos parte de una comunidad que se llama familia. Entonces cuando sufre uno de la familia, sufre toda la familia. Y a veces malas decisiones afectan toda la vida, pero nunca es tarde, porque la palabra de Dios nos dice que lo importante es volver a Dios. Podemos habernos equivocado mucho en la vida, pero el Señor nos invita con tanto amor y nos dice, vengan a mí todos aquellos que están cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Por eso tenemos que estar decididos, eso es muy importante, decididos a vivir la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos y esforzarnos. De hecho, nos habla Jesús del esfuerzo que tenemos que hacer. Esforzarnos por llevar a la práctica todo este tesoro, porque de verdad la palabra de Dios es un tesoro que tenemos en nuestras manos. Que cuando experimentamos nos damos cuenta de que los resultados son buenos. La palabra de Dios
demuestra cuál es el camino trazado por Dios, porque nos habla en el Salmo 1 de los dos caminos. Camino trazado por Dios, aquel dice que no se para en el camino del pecado, sino que se mantiene en la fidelidad a Dios, que se esfuerza. Y dice que esa persona es como árbol plantado junto al río, que tiene su follaje siempre verde y que todo lo que él hace le resulta. ¿Pero por qué? Porque obedece a Dios, porque se deja moldear por Dios. Nosotros no somos perfectos y Dios sabe perfectamente eso. Nosotros somos perfectibles, pero en el transcurso de nuestra vida tenemos que dejarnos moldear por Dios. Y para eso tenemos que entrar dentro de la obediencia. Y hay una virtud fundamental que necesitamos para llevar a la práctica esto, que se llama humildad. Tengo que darme cuenta que necesito de Dios. Y tengo que darme cuenta de cuán grande es Dios. Porque fíjense que hoy encontramos gente que se enoja con Dios, que le discute a Dios, que pelea con Dios. ¿Y cuáles son los resultados? Dios no va a cambiar. Dios no va a aceptar tu pecado. Hay que ser humildes y darnos cuenta de nuestros errores. Darnos cuenta de las cosas que están mal. ¿Para qué? Para cambiar. Mientras yo justifique mi pecado, no voy a cambiar, porque en el fondo lo considero que está bien. Pero el día que acepto de que la voluntad de Dios es perfecta, de que yo soy quien estoy equivocado o equivocada, y que yo me estoy apartando de Dios por mi mal comportamiento, por mi obrar, por mi manera de quizás de hablar, de pensar que está contrario al querer de Dios, y decido dejarme moldear por Dios, ahí la cosa cambia. Ahí la vida cambia. Por eso les decía, ¿cuál es la enfermedad espiritual o el pecado que se contrapone a esa humildad? Se llama soberbia. La soberbia que bien dice el Salmo 19, que nunca se instale en mí su dominio, entonces seré limpio del pecado más grave. La soberbia te aparta definitivamente de Dios. Y el Señor nos llama a una vida con Él. El Señor nos invita a una vida en paz. Pero está en cada uno de nosotros llevarlo a la práctica y vivir de acuerdo a su voluntad. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de proyectar nuestra vida con Dios, de hacer las cosas con Dios y de lo importante que es obedecer. Y para obedecer necesitamos ser humildes, darnos cuenta que necesitamos de Él. Y quería compartir con ustedes las bienaventuranzas que están en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Y dice: Jesús, al ver a toda la muchedumbre, subió al cerro. Ahí se sentó y sus discípulos se le acercaron y comenzó a hablar y les enseñaba así: Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que el ser humano cuando escucha esto va a lo material, pero acá claramente Jesús nos dice espíritu de pobre. ¿Qué significa eso? Darme cuenta que necesito de Dios, que mi espíritu sin Dios está empobrecido. Entonces, cuando decido, porque es una decisión particular, personal, buscar a Dios, conocer a Dios, para poder amarlo, porque hay una realidad: no se ama a quien no se conoce. A veces decimos, sí, yo le amo a Dios, pero ni siquiera conocer los 10 mandamientos, ni siquiera conocer el Padre Nuestro. ¿Dónde está el amor a Dios? A Dios se lo conoce a través de su palabra. Entonces, entender que ese pobre de espíritu sabe que necesita del Espíritu de Dios. No es pobreza material, es pobreza espiritual. Y ahí la persona le busca para que Dios le llene de su presencia y para que Dios transforme su vida. Reconocer que necesitamos de Él. Y eso te lleva a la felicidad, porque cuanto más le conoces a Dios y cuanto más experimentás con Dios, ves la diferencia de vivir en su presencia. Y eso te da felicidad. La felicidad no está en las cosas materiales. La felicidad no está en el poder. La felicidad no está en esa farra desmedida, ni la felicidad está en el pecado. La felicidad está con Dios. Esa es la felicidad que permanece, que dura. Dice después: felices los que lloran, porque recibirán consuelo. ¿Por qué nosotros, cuando nos acercamos a Dios, nos damos cuenta de nuestros errores? Porque cuando nosotros lloramos es en la gran mayoría de las veces por
dolor por las cosas que nos ocurren, pero ¿por qué nos ocurren esas cosas que nos causan dolor? Porque nosotros muchas veces nos hemos apartado de Dios. Y entonces, ¿qué consuelo vamos a recibir? El consuelo que viene de Dios, de mostrarnos de que sí se puede salir de esa situación difícil, de que sí se puede cambiar, de que con Dios sí se puede tener una vida nueva. Con Dios. Sin Dios no. Sin Dios podés tratar de recomenzar muchísimas veces y vas a volver a caer. Porque Él no está. Él tiene que ser nuestro sostén, Él tiene que ser nuestra roca. Por eso dice el Salmo 127, todo lo que se construya sin Dios fracasará. ¿Y qué consuelo más grande? Primero, de saber que no estamos solos. Una de las cosas que aflige, que desespera al ser humano, es el estar solo. Pero cuando le tenemos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, sabemos que no estamos solos. Y que ese sufrimiento, eso malo, eso difícil que estás viviendo, va a ser después un simple recuerdo. Porque el que te va a quitar de ahí va a ser Dios. Dios hace de nuevo al ser humano. Solo Él lo puede hacer porque Él es creador. Pero para eso nosotros tenemos que estar abiertos a su enseñanza. Abiertos a vivir lo que Él nos pide. Y dispuestos a esforzarnos. El esfuerzo es diario. Por eso Jesús nos dice en el capítulo 6 de Mateo, ¿verdad?, que ocúpense de las penas de cada día. Cada día con fe tenemos que ir venciendo esos obstáculos, moviendo ese poder de Dios que está disponible para todos nosotros. Pero lo tenemos que hacer con la fe puesta en Dios, sabiendo que con Él sí se puede. Porque el que tiene el poder es Dios, no somos nosotros. Nosotros somos simples vasos de barro. No podemos hacer nada sin Dios, pero con Él sí. Después dice, felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. La paciencia nace de la unión de la paz que Jesús nos dejó, que nos dio, con la ciencia de Dios, que es la sabiduría de Dios. La paz Jesús nos deja, dice en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, les dejo mi paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tenemos que angustiarnos, no tenemos que desesperarnos, porque el que está con nosotros es todopoderoso, todo lo puede. Y eso es tan importante. Con Él sí se puede. Y acá tenemos en nuestras manos, en nuestra Biblia, las Sagradas Escrituras que tienen la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que es una fuente inagotable, porque nunca dejas de aprender. Y esa sabiduría de Dios tiene la capacidad de mostrarnos en el mismo capítulo que quizás lea una vez y entendiste una cosa. Cuando el Espíritu Santo te revela, puedes ir aprendiendo algo que antes no te diste cuenta. Es decir, siempre está lleno de enseñanza, lleno de cosas que podemos aprender. Y nosotros, para poder vivir la palabra de Dios, necesitamos tener paciencia con nosotros mismos. Por eso dice, felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. La primera paciencia que tengo que tener es conmigo, porque tengo que saber que voy a poder cambiar con Dios. Que con Dios voy a poder llegar a esa transformación, pero eso no quiere decir que no vaya a caer. Porque cuando comenzamos una vida con Dios, somos como bebés o niñitos que están comenzando a caminar, dan 2 o 3 pasos y se caen.
y vuelven a levantarse y dan 2 o 3 pasos y se caen, hasta que sus piernas se vuelven fuertes, sus piernitas aprenden a caminar. Y así también nosotros tenemos que aprender a caminar en esta palabra de Dios. Las experiencias con Dios nos dan felicidad, la presencia de Dios nos da felicidad. Y vamos a tener, dice, la tierra en herencia. La Biblia, cuando nos habla de la tierra, nos habla de nosotros. Vamos a poder volvernos hijos de Dios, porque todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios, bien lo explica en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, dice, es cuando esta palabra de Dios se inserta en mi vida y yo soy obediente a la palabra de Dios. También tenemos que tener paciencia con los demás, porque cada persona es diferente. Cada persona tiene sus heridas, sus frustraciones, cada persona tiene sus traumas, sus complejos. Y a medida que vamos encontrándonos con esas personas en la vida, nosotros también nos vamos fortaleciendo en Dios, porque no es fácil la convivencia o el compartir, aunque sea ocasionalmente, con personas que están apartadas de Dios. Pero tenemos que ser ese buen ejemplo que lleve a alguien a querer conocer a Dios. Esa parte la tenemos que lograr. Y eso solamente lo logramos con paciencia. Por eso nos dice que el que es paciente va a recibir esa tierra en herencia, esa salvación que Dios nos da a todos nosotros, cuando le buscamos con un corazón sincero y obedecemos a su palabra. Volvemos enseguida con más Tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos leyendo las bienaventuranzas que están en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Y habíamos visto, ¿verdad?, ya las dos primeras bienaventuranzas, las 3 primeras. Y dice después la cuarta: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Nunca quieras hacer justicia por manos propias, porque así no funciona la ley de Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios y a hacer nosotros siempre lo que es correcto ante los ojos de Dios. Aunque haya dolor, aunque te hayan herido, aunque haya sufrimiento,
Pero el Señor mira lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Dios nos está observando las 24 horas. Y Dios también derrama sobre nosotros sus bendiciones cuando nosotros somos hijos fieles a Él, cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide. Por eso que toda aquella justicia que esperemos, la esperemos en Dios. Y por otro lado, que nosotros seamos justos. Porque bien dice la palabra de Dios, capítulo 2 de las cartas de Santiago, el justo por su fe vivirá. Entonces, esa justicia la tengo que poner en práctica también. Pero siendo yo justa, viviendo yo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la justicia llega. A veces se demora y Dios tiene no solamente sus por qué, sino sus para qué. Pero de que llega siempre. Y en todo ese proceso somos nosotros quienes vamos creciendo espiritualmente. Somos nosotros quienes vamos aprendiendo de Dios y viviendo de acuerdo a su voluntad y entendiendo también muchas cosas que quizás ofuscado, enojado, ni te des cuenta. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. La compasión es el aprender a ponerse en el lugar de la otra persona, para poder ver cómo me gustaría que actúen conmigo si yo estuviera en esa situación. La compasión es mirar con amor a ese prójimo, a ese próximo que está quizás pasando por dificultades o está sufriendo y está cerca nuestro. La compasión es entender que la vida da muchas vueltas. Hoy no estás pasando por esa situación que está pasando el otro, pero puede llegar el momento en el que estés pasando y vas a querer que los otros actúen bien contigo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ver el dolor, la necesidad, la falta de amor que necesita ese prójimo y darle todo lo que podemos en nuestras tres partes, en el espíritu, en la mente y en el cuerpo. A veces la gente cree que el darse a los demás es solamente material, y yo aprendí en todos estos años de estar al servicio del Señor y de su palabra que lo que más fácil da el ser humano es la parte material. Dar el tiempo, dar amor, sentarse a escuchar a aquel que está sufriendo, que está pasando mal. Eso cuesta más que el dinero que puedas dar. Y dice que aquel que es compasivo va a obtener la misericordia de Dios. La misericordia es cuando nosotros ya no nos merecemos el perdón, pero el Señor en su amor inmenso nos regala el perdón. Y todos necesitamos del perdón de Dios. ¿Quién puede decir yo no? ¿Y por qué a veces somos inmisericordes con el prójimo? Ah, no, ese pecado no se perdona. Esa manera de hablar, ya le crucifico, ya le condeno, ya le etiqueto con su pecado. Y todos necesitamos misericordia. Todos necesitamos perdonar, porque todos necesitamos del perdón de Dios. Por eso nos habla la palabra de Dios de que tenemos que ser misericordiosos y no juzgar. De hecho, eso está en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. No juzgues y no serás juzgado, porque con la misma medida con la que midas, serás medido. ¿Por qué miras la pelusa en el ojo de tu hermano cuando no ves la viga que tienes en el tuyo? Entonces obremos de acuerdo a las enseñanzas del Señor
seamos dóciles a sus enseñanzas, seamos compasivos para obtener esa misericordia de Dios que todos necesitamos. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de cómo Dios nos da una propuesta de vida y leíamos algunas de las bienaventuranzas porque por el tiempo no vamos a poder analizar y leerlas todas, ¿verdad? Pero tienen tanta riqueza, tanta enseñanza cada una de ellas que realmente es un placer leerlas a profundidad. Están en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo y dice: felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo sé si mi corazón está limpio? Dice en el Evangelio de San Mateo, tanto en el capítulo 15, que por la boca sale lo que está en el corazón. Entonces tengo que aprender a escucharme. Tengo que aprender a escucharme para ver qué hay en mi interior. Cuando me enojo, cómo reacciono. Cuando hablo, ¿qué digo? ¿Construyo o destruyo con mis palabras? Porque nuestro corazón tiene que estar purificado. Tenemos que analizar si no hay malas intenciones en nosotros,
si está siempre el perdón, si actuamos siempre con amor, porque todos queremos llegar a verle a Dios. Y algún día todos nos vamos de esta dimensión y tenemos que estar preparados para encontrarnos con el Señor, con nuestro Salvador y posteriormente con nuestro Padre y el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a limpiarnos. Nadie más que cada uno de nosotros puede limpiarnos interiormente con el poder de Dios. Por eso le digo, nosotros no podemos hacer nada sin Dios, pero ese corazón limpio, ese corazón puro, lo conseguí viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y analicen, donde nos habla de la verdadera pureza, ya en el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Que ya lo hemos dado en otro programa. Si realmente está puro nuestro corazón para poder llegar a ver a Dios. Dice, felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Trabajar por la paz, primero tengo que tomar la paz de Cristo. Primero tengo que tomar esa paz que Jesús nos da y vivir sin miedos, sin angustias, sin preocupaciones, porque sé que Dios está conmigo. Jesús es Dios. Sé que no me deja nunca solo ni sola, que no me abandona. Entonces tengo que trabajar para que cada día haya más paz, comenzando por la oración. Vivimos en un mundo muy convulsionado. Hoy estamos, pero con varias guerras que están en todo el mundo. Aunque acá quizás no lo sintamos, pero a veces hay peleas en la familia, con los amigos, crisis en los matrimonios. Tenemos que trabajar por la paz. Tenemos que esforzarnos por vivir en paz. Porque la vida sin paz es una tortura, es una desgracia. Y la paz nos la dejó Jesús, pero nosotros tenemos que tomar esa paz. Si yo no tomo la paz, no la puedo compartir. Por eso Jesús nos deja su paz y nos dice que no tengamos miedo, que no nos angustiemos, que Él está con nosotros. Entonces, ¿cómo tomo esa paz? Rezando, buscando, como dice la palabra de Dios, en la paz y en la tranquilidad estará vuestra fortaleza, buscando su presencia, buscando su amor y sabiendo que con paz vamos a vivir en la presencia de Dios. Y eso es un regalo que Él nos da. Bueno, hasta aquí vamos a llegar porque hay tanto para analizar en estas bienaventuranzas, pero la propuesta es que aquel que vive en paz sea reconocido como hijo de Dios. ¿Y quién nos tiene que reconocer? Y Dios. Dios. No hace falta que esperes aplausos del mundo, ni que te fijes en las críticas o juzgamientos que puedan hacer. Date cuenta que es a Dios a quien tenemos que agradar y es con Dios con quien tenemos que estar. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la familia, por la paz. Tú dijiste, Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Que cada palabra que hemos escuchado, mi Dios, quede grabada y guardada en cada uno de nuestros corazones. Que aprendamos a poner en práctica tus enseñanzas para que nunca, nunca nos apartemos de ti. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu presencia y que obremos cada día nuestra vida de acuerdo a tu voluntad, obedeciéndote, amándote, sirviéndote y no apartándonos nunca de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe'e, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida.